En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo cuarto, el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. El día de hoy nos encontramos en el metro 612 de altura. Estamos en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo ha dedicado 6 números al estudio del tema que tiene como título La familia en el plan de Dios. Hoy concluimos este primer apartado profundizando en el número 2206 con el tema La familia cristiana. Número 2206 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: las relaciones en el seno de la familia entrañan una afinidad de sentimientos, afectos e intereses que provienen sobre todo del mutuo respeto de las personas. La familia es una comunidad privilegiada llamada a realizar un propósito común de los esposos y una cooperación diligente de los padres en la educación de los hijos. Este es un número precioso, precioso. Es un número que aterriza todos los ideales que hemos estado hablando durante esta semana sobre lo que es la familia cristiana, ¿no? Sobre lo que son nuestras relaciones diarias y lo que está llamada a ser la familia cristiana. A veces nosotros pensamos que cuando hablamos de cosas de teología, hablamos de cosas como muy distantes, muy arriba, pero no es así. Este catecismo es experto en bajar a la vida real, a lo concreto, ¿no? Y este número es uno de ellos. Conviene ver también, queridos amigos, cómo esos grandes principios que la Iglesia nos enseña, cómo en esos principios está en juego la vida real, ¿no? Antes decíamos que la familia es reflejo de la Trinidad. Y la Trinidad es una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el seno de la familia se lleva adelante con una serie de relaciones entre nosotros esta imagen de la Santísima Trinidad. Y este número 2206 del Catecismo nos sugiere 3 niveles en los que está sustentada la relación entre los miembros de la familia. Primer nivel, está sustentada en sentimientos, afectos e intereses. Segundo nivel, está sustentada en un propósito común. Y tercer nivel, está sustentada en una cooperación diligente. Eso es una cosa maravillosa que nos presenta este número del catecismo. Son 3 niveles supremamente necesarios para nosotros llegar a tener una familia sana. Sentimientos, afectos, intereses, propósito común y una cooperación diligente entre nosotros. Vamos a profundizar, ¿no? Cada uno de estos niveles. El primero, ¿no? Sentimientos, afectos e intereses. Lo que social y culturalmente se acepta más que la familia en sus relaciones esté basada más en lo afectivo y en lo sentimental. Esto es lo más normal, ¿no? Y por supuesto que esos afectos, que esos sentimientos, que esos intereses
pues sin duda alguna son importantes. El hombre es un ser que tiene afectos, que tiene sentimientos, y es imposible amar sin expresarlos, ¿no? Esto es importante. De hecho, este número del catecismo lo dice, una afinidad de sentimientos, afectos e intereses comunes. Cuando hay afectos y sentimientos verdaderos, lo lógico es que eso se traduzca en intereses comunes. Un índice que suele traducir con bastante exactitud los afectos y los sentimientos, si son verdaderos o no, o son verdaderamente egoístas, es ver cómo en el seno de la familia se van labrando gustos y aficiones comunes. Y esto es un muy buen termómetro. Si en una familia hay cosas comunes o no hay nada, y cada uno va es por lo suyo. Y esto se suele ver cuando los padres contagian sus aficiones a sus hijos. Algo también debería ocurrir en el seno del matrimonio, que el sentimiento y el afecto lleven a esas dos personas a compartir los intereses comunes. Lo triste es ver en una pareja de esposos que cada uno va por sus intereses. Estas son mis cosas, estas son las tuyas, y no hay ningún interés común. Por ejemplo, en algunos casos ha ocurrido que el marido no es creyente y resulta que la mujer sí. Y es muy interesante ver cómo primero ese hombre, por respeto y luego por compartir los intereses de la persona que ama, se va acercando a ese mundo religioso que vive su esposa, porque quiere compartir los afectos, quiere compartir los intereses que tiene, porque sabe que eso es importante para ella y por eso quiere que eso sea importante para él. Esto es muy hermoso, porque es compartir los intereses comunes. También de la otra parte puede ser. Si a su esposo le gustan los caballos y a mí no tanto, pues un interés común para compartir es que pueda yo acompañarle en algunos momentos a eso, a cuidar sus caballos, a montar sus caballos, porque eso es importante para él. Lo que es terrible y lo que daña y lo que mata a los matrimonios es que a mí no me gusta nada religioso y entonces vete tú. A mí no me gustan los caballos, así que vete tú. Y ahí nunca hay ningún tipo de compartir intereses comunes. Eso aplíquelo a todas las cosas de su vida. Es verdad que los sentimientos y los afectos son importantísimos, pero también nos damos cuenta que no son suficientes. Y por eso este número del catecismo da un paso más y dice, además de los afectos, además de los sentimientos, hay un segundo nivel. La familia está llamada a realizar un propósito común. De esto casi no se habla hoy día. En nuestra cultura, esto no es casi considerado. De hecho, queridos amigos, un matrimonio bien enraizado tiene que tener un proyecto de familia. Hoy en día vivimos en una sociedad que está acostumbrada a programar. Eso es muy bonito,
programan, se ponen objetivos, se ponen medios, hacen empresas, hacemos presupuestos anuales, pero no hay un proyecto de familia, no hay un propósito común de familia. Y es por eso que la iglesia propone que creemos un proyecto común, que sea un proyecto común de carácter cristiano, que nos acerquemos a la iglesia a tomar de ese tesoro que ella tiene, que nos quiere transmitir. Y en ese tesoro, que es Jesucristo, la familia se une y empieza a tener valores comunes. Porque ese ideal de que nos queremos, esos afectos y sentimientos no se pueden tener al margen de un ideal concreto. Por eso este proyecto común tiene que ir a acompañar los sentimientos y los afectos. Porque no se puede tener una vida simplemente de sentimientos y de afectos, porque eso se cae, eso se quiebra. Si como familia nosotros no nos acostumbramos a luchar por hacer en la vida de cada uno de sus miembros la voluntad de Dios, para realizar lo que Dios ha pensado para cada uno de ellos y ayudarnos unos a los otros a recorrer ese camino de santidad, y nos basamos solamente en lo que sentimos y en lo que nos afectamos, terminamos quebrándonos. Y lo que sucede es que cuando se olvidan los ideales, las metas de la familia, hacer un proyecto común y todo queda reducido solamente al sentimiento, al afecto, lo que viene a ocurrir es que cuando entra la crisis, cuando entra la dificultad, cuando viene la tempestad, cuando está la piedra en el camino, es mucho más difícil que podamos superar cualquier situación porque carecemos de un propósito común que nos permita ir adelante, seguir avanzando, superar la crisis. En cambio, un matrimonio, una familia unida en la vocación de Dios, esa que recibimos en el sacramento del matrimonio, cuando nos dijeron una sola carne, cuando hicimos el voto matrimonial de los novios, que mirándose uno al otro dijeron, yo te recibo a ti como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Eso que usted dijo, no solamente lo dijo como una especie de yo te quiero, no, eso no fue un yo te quiero. Eso fue tener un proyecto común. Eso que usted dijo ese día fue una determinación de llevar a cabo un ideal cristiano con esta familia. Eso no fue solamente una cosa de afecto y de sentimiento y de momento. Esas palabras fueron un proyecto de vida, un proyecto común. Es algo muy hermoso, muy comprometedor, más allá del sentir. Con este proyecto común, la iglesia nos invita a dar un paso más. Para poder lograrlo, necesitamos un tercer nivel, una cooperación diligente. Qué importante esto, porque puede haber personas que tengan ideales muy claros, matrimonios que tengan ideales cristianos compartidos muy definidos, pero falta entre ellos la cooperación diligente. Qué importante. Por eso, no vale solo tener ideales claros. No vale solo que nos tengamos mucho cariño. Hace falta que nos cooperemos. Hace falta ponerse manos a la obra.
Hace falta tener una capacidad de sacrificarnos, una capacidad de olvidar nuestros egoísmos, una capacidad de ponernos a disposición del otro, una capacidad de sacrificarnos interiormente. Esto hace falta. Una familia no es santa si no hay esta capacidad de mortificarse, este espíritu de sacrificio en cada uno de sus miembros. Y si esto no es así, queridos amigos, todos los sentimientos, todos los afectos son puras teorías bonitas, pura palabrería. En el momento de la dificultad, nos quedamos solos. Pues todo era sentimientos y palabras. Y lo más terrible es que los afectos, frente al egoísmo, se vienen abajo, se vienen a menos. Luego este número 2206 del Catecismo nos da pie para reflexionar, ¿no?, sobre los distintos tipos de familias que podemos encontrar. Uno de los dramas que tienen nuestras familias es que se vive bien, nos valoramos, nos respetamos, pero a un precio muy grande, muy grande. Y es la dimisión de los ideales de familia, bajo una cosa que nos han vendido hoy día terrible que se llama la tolerancia, porque la tolerancia es el precio de la paz familiar. Y hemos malformado la palabra tolerancia. Se usa la palabra tolerancia en el sentido negativo de la palabra en nuestras familias. Y empezamos como familia, bajo un malentendimiento de la tolerancia, a dimitir de las cosas, a dimitir de los valores. Y nos volvemos, bajo la tolerancia, en familias negativas. Esto es muy fuerte, porque entonces nos hemos vuelto familias que lo toleran todo. Y ese precio se paga caro, se paga muy caro. Tantas familias que han renunciado a educar a sus hijos, supuestamente que para evitar conflictos entre generaciones. ¿Cuántas familias que se han vuelto permisivas en aceptar todos los pensamientos de ideologías de sus hijos y nunca dijeron una sola palabra de corrección o una palabra de entendimiento o una palabra de vamos a sentarnos a ponernos de acuerdo en esto? Y les han vendido las ideologías de género en las escuelas y después le llegan a sus casas sus hijos diciendo que ellos no son hombres, que ellos son mujeres, que ellas no son mujeres, que ellos son hombres, esto, y nadie se sentó nunca a aclarar los valores con ellos, sino que dijeron, en el plan de la tolerancia, en mi casa todo se vale y todo se puede. Eso se paga carísimo. No se trata de tener una familia donde no haya tensiones. Se trata de tener una familia donde se ejerza la función de paternidad, la función de maternidad, de una manera adecuada. Pero donde hay una familia donde se tolera todo, entonces la mamá y el papá pierden su función y pierden todo tipo de peso en frente de sus hijos. Y ese es el problema y el drama más grande. Después vienen las mamás llorando, diciendo que sus hijos no les hacen caso. Pues ¿cómo le van a hacer caso? Si usted ya perdió toda su autoridad como padre y como madre. Si usted en el momento que tenía que sentarse a exponer los valores, no lo hizo. Dejó que se los expusieran la escuela, dejó que se los expusiera el gobierno, dejó que se los expusieran las ideologías, dejó que se los expusieran los otros niños de los cuales son víctimas de no tener familias. Y ahí su hijo quedó presa
de todo el sistema. Y usted nunca estuvo ahí para ejercer su maternidad y su paternidad de una manera correcta, sino que dijo, tengo que tolerar todo. Y nos volvimos padres permisivos. Permisivos de que sus hijos de 15 años durmieran con sus novias en su casa o que se fueran a vivir niños a su casa. Tengo que tolerar todo. Se volvió padre y madre permisiva. Supuestamente bajo la mentira de que yo soy un padre, que soy una madre, que solo tengo que dar cariño. Y renunció a la capacidad de transmitir los valores a sus hijos, los valores cristianos, a la capacidad de influir en sus comportamientos, renunció a eso, bajo la tolerancia. Y hoy, posiblemente, podemos experimentar unas vidas muy complicadas, por no decir para muchos desastrosas. Según las variantes, las pautas de manejo de las tensiones y de todo esto que se vive en las familias, hay 4 tipos de familias. Primer tipo de familia es la familia equilibrada, que es la que da pautas para educar. Esa familia maneja más o menos bien sus tensiones. El segundo tipo de familia es la familia represiva, que da pautas de educación, pero no sabe manejar las tensiones. Y se producen unos conflictos tremendos porque los padres son autoritarios demasiado. Hay un tercer tipo de familia, que es la familia permisiva. Es la que no da pautas de educación. No se crean tensiones porque se ha renunciado a dar pautas. Lastimosamente, esta es la mayoría. Y el cuarto tipo de familia es la familia caótica, que no hay pautas de educación, pero tampoco hay ninguna capacidad de manejar tensiones. De nada. Qué interesante esto, ¿no? El número 2206 del Catecismo nos habla de la relación en el seno de la familia y nos dice que esto juega muchísimo en el ideal cristiano, el cómo es la familia, en cómo se transmiten o no se transmiten los valores y cómo se puede trabajar con estas cosas, ¿no? En la familia equilibrada, la que educa y transmite valores y al mismo tiempo sabe manejar las tensiones que se producen en el seno de su familia, tienen como virtud la paciencia. Hay que tener paciencia, que no significa tener paciencia, tolerancia permisiva, paciencia. La convivencia de los miembros, cada uno se esfuerza porque sea buena. Se esfuerzan porque haya un equilibrio en la autoridad que ejercen los padres sin volverse unos dictadores. Y los hijos asumen la autoridad porque se ejerce no venciéndolos, sino convenciéndolos. Se ejerce no con la fuerza, sino con el testimonio. Según los estudios sociológicos, este tipo de familias son el 23% de nuestra sociedad. Las familias equilibradas, el 23% de nuestra sociedad. En las familias equilibradas, las responsabilidades son asumidas con un poco más de facilidad. El papel de la mamá, el papel del papá están bien definidos. Y esto lo entendemos como una familia incluso tradicional, ¿no?
Las relaciones de los padres con los hijos son buenas. Los padres tienen una identidad enfrente de sus hijos y sus hijos se sienten atraídos con la imagen de su padre y de su madre. Buscan a su padre, buscan a su madre, los involucran en su vida, les gusta que vayan y los vean en la escuela, que los acompañen en los recitales, en las obras de teatro, en la banda, donde sea que estén, en el partido de fútbol. Yo quiero que mi mamá esté aquí, yo quiero que mi papá esté aquí. También suelen haber en ese tipo de familias equilibradas unos fuertes componentes religiosos. La familia va junta a la misa, la familia va junta al culto, a donde sea. Hay unos ideales comunes que los unen a todos. Quizás no cada 8 días vayan juntos a misa, pero son las familias que van juntos a misa el día de Thanksgiving, el día de Pascua, el día de Navidad, el día... Es importante esto. Este tipo de familias tiene un peligro, quizás muchas veces, de encerrarse mucho en sí misma, frente a la cultura, frente a la sociedad, y hay veces no exponemos en ningún momento como para mezclarnos y entonces nos encerramos. Es un peligro que corre, ¿no? Desde luego que este tipo de familia es muy ideal, donde hay tanto cariño, donde hay ideas claras, donde hay un compromiso común, donde hay una ayuda mutua, donde hay una capacidad de sacrificio, donde hay un respeto entre los padres y los hijos con sus padres, ¿no? Luego está la familia represiva. Ellos transmiten valores, pero no tienen la paciencia que hay que tener. Quieren resultados inmediatos desde su imposición. Son gente muy buena, pero muy imponente y poco pacientes. Estas no es tan frecuente encontrarla hoy día en nuestro tiempo, ¿no? ¿Y por qué no? Porque precisamente estamos viviendo en una sociedad que quiere poner en crisis la autoridad. Por tanto, el padre y la madre han sido desacreditados en nuestra sociedad. Y de hecho, cualquier tipo de autoridad, ¿no? Este tipo de familias, según los estudios sociológicos, son solamente el 13% hoy día. Después está la familia permisiva. Esta es más frecuente. Estamos hablando de, de que las encuestas sociológicas nos dicen que estas son el 50% de las familias. Es la familia que ha renunciado a dar pautas de educación y que esa paciencia se convirtió en tolerancia de todo. Es como un vivir a gusto tolerando, que no se exija nada. Es una acomodación de los egoísmos propios y son familias donde todo el mundo es egoísta. Es como una especie de pacto con el egoísmo. Cada uno es como una especie de diosito en el seno de la familia. Con mucho cariño, sí, claro, se aman y se quieren, pero nadie permite que se dé un paso más. Y se quieren mucho, claro que sí. Es un amor real, pero es un amor que no se atreve a transmitir valores. Y se conforma con quedarse en querer, amar y tolerar, aunque esté re mal el otro. Lo importante es que no se vaya a morir. De resto, todo está bien. Y son papás y mamás que no son capaces de poner ningún ideal en su vida ni a sus hijos. ¿No quiere ir a la escuela? Pues que no vaya. ¿No quiere ir a la universidad? Pues que no vaya.
Solamente quiere trabajar desde los 15, pues que se vaya a trabajar con su papá. Ningún ideal de nada. Los padres se sienten cohibidos para comunicar sus ideales. No son capaces de darle las opiniones a sus hijos. No son capaces. Se mueren de miedo y abandonan todo. Es más, hasta los mismos padres terminan dudando de ellos mismos. Hoy día es la familia light. Los padres, cuando hay un conflicto, solamente intervienen para que no se maten y ya. Y el ideal que tienen en su cabeza es que no haya roces entre los miembros de la familia. Y esos son ideales muy negativos. No se puede construir sobre eso. No es solamente que no se maten y ya. Hay que construir. En este tipo de familias, familias permisivas, la frase típica de los padres es: mientras que mi hijo no se meta en cosas peores, mejor que esté así. Y van siempre buscando el camino del mal menor. Pero no hay nada positivo. Y tenemos que tener mucho cuidado, queridos amigos, con esto de buscar el mal menor. Porque se utiliza ese argumento por la cobardía de no querer apostar por el bien. Y ahí vamos. Es la falta de ideales. Y entonces reflejamos siempre una frustración. Y terminamos conformándonos con cualquier cosa. 50% de nuestras familias. Dios mío. Y está la cuarta familia, que es la familia caótica. Y es aquella que ni da pautas de educación, ni transmite valores positivos, ni tampoco sabe manejar ningún tipo de conflicto ni de tensión. No es que alguien sea impositivo, sino que nadie transmite nada. Los estudios dicen que este es el 15% de nuestras familias. En el matrimonio hay grandes conflictos y vienen a ser un reflejo de lo desequilibrante que es esta sociedad. Porque experimentamos que nuestra sociedad es desequilibrada y desequilibrante. Y ese desequilibrio lo soltamos en casa. A veces incluso nuestras frustraciones que hemos padecido como padres, por ejemplo, las descargamos en el seno de nuestra propia familia con nuestros hijos. Esa es la frase típica de aquel que dice: es que a mí me pegaban cuando era niño y ahora entonces yo también tengo que pegar. No. Una mala experiencia que tuviste con tus padres, rupturas, odios, discordias, que eso ha generado en mí unos desequilibrios tremendos, voy y los suelto en mi familia propia. Es que mis padres se divorciaron. Eso no significa que tú lo tengas que hacer también. ¿Por qué tiene que pagar el plato roto de lo que a ti te pasó en tu niñez tus hijos? Porque entonces nosotros estamos pasando de víctimas y terminamos siendo verdugos. Yo tengo que cortar ese lazo. Y eso suele pasar cuando no nos educamos suficientemente, cuando no hay una sanación de las heridas anteriores. Y por eso hay familias que son caóticas. Y lo duro de todo esto es que además solemos ser más crueles con las personas que más queremos.
acabamos sacando lo peor de nosotros mismos, nuestro lado oscuro. Lo sacamos en la intimidad de nuestro propio hogar y terminamos siendo más crueles con aquellos que queremos. Si a eso le sumamos las familias que están amenazadas por el alcohol, por las drogas, por los estupefacientes, todo se distorsiona. Incluso las personas que son magníficas pueden llegar a perder su dignidad. Porque cuando se mete el alcohol, las drogas, la pornografía, los estupefacientes, las cosas se degeneran a una velocidad enorme. Y ahí tenemos que poner mucho cuidado. Familias caóticas, ¿no? En conclusión, ¿no? El tipo de familia que nos propone y que nos invita a luchar y a buscar este número 2206 del Catecismo es el tipo de familia equilibrada, que propone valores, que sabe manejar las tensiones, que usa como una de sus armas la paciencia. Y terminamos de nuevo, ¿no? Con los 3 puntos esenciales que nos propone el catecismo para las relaciones de la familia, donde tiene que haber, primero, sentimientos y afectos que nos lleven a tener intereses y gustos comunes. Segundo, un propósito común, un ideal común, una meta que perseguimos juntos como familia y en torno a la cual todos nos unimos. Y tercero, que tengamos una cooperación diligente, donde nos damos cuenta que no solamente valen los afectos y los sentimientos, que necesitamos la capacidad de sacrificarnos, la capacidad de negarnos a nosotros mismos, sobre todo para poder entregarnos bien a los demás.